Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 223. Odio a la misma especie. Hablemos un poco. Ariadne intuyó lo que venía con las primeras palabras del cardenal de Mare al regresar del Palacio Real. Ya llegó. Ella respondió con una sonrisa fingida de calma. ¿Qué sucede, padre? Pero el cardenal de Mare también era un experto formidable. Te había dejado a cargo de los asuntos de la casa, pero me pregunto si no fue una carga demasiado pesada para una joven. Dijo con amabilidad. Veré cómo lo has manejado hasta ahora y te enseñaré lo que necesites. ¿Traerías los libros de contabilidad? Vamos a verlos juntos en el estudio de tu padre. Oh, así que así es como va a ser. Ariadne comprendió lo que el cardenal de Mare quería decir con solo escuchar esas palabras. León III probablemente le había hablado del grano, y el cardenal de Mare estaría buscando una manera de sacar provecho de ello. Pensaría que Ariadne no tendría dinero, así que el capital para comprar el grano sería dinero de la familia, y su intención era amenazarla para que encontrara y entregara partidas útiles, fingiendo revisar los libros de contabilidad con ella. Se sintió decepcionada y al mismo tiempo lo consideró natural. ¿Sería la decepción porque tenía alguna expectativa de su padre? Ariadne decidió pensar positivamente. A estas alturas, sería ridículo tener nuevas expectativas. En la época de Lucrecia, el cardenal de Mare revisaba los libros de contabilidad constantemente, diciendo Luce Recía, trae los libros, pero al ver que ahora empezaba la conversación con un poco de sabor, decidí que había crecido lo suficiente como para no ser ignorada. Ella respondió con una sonrisa. Claro, padre. Espere un momento. Los subiré enseguida. Fue bueno que le pidiera que trajera los libros de contabilidad antes de llamarla a su estudio. Ariadne ya tenía una o dos cosas más que llevarle a su padre, además de los libros de contabilidad, desde su propio estudio. Por ejemplo, un diploma. Y antes de dirigirse al estudio de la foto, Ariadne llamó a Sancha y le susurró. Tráela. Sí, señorita, entiendo. Dile que le pedí que viniera lo antes posible. No se preocupe. Algunas pruebas son mucho más impactantes cuando se escuchan de boca de una persona que cuando se ven en un documento. El cardenal de Mare pasó página tras página de los libros de contabilidad con su hija sentada frente a él. Ariadne se sentía como si estuviera siendo torturada. Si pasaba unas 50 páginas más, encontraría el registro de cómo ella había tomado 5.000 ducados del presupuesto de la familia de Mare y los había prestado al representante Caruso de la Cámara de Comercio de Bocanegra. Por supuesto, ya los había devuelto todos. ¿Por qué no hablarlo directamente en lugar de hacer esto? Padre, debería salir mientras usted termina de revisar. Ariadne, que había estado sentada en el estudio del cardenal de Mare durante casi una hora, pensó que ya no tenía sentido seguir aguantando y le preguntó al cardenal. El cardenal no respondió, solo se ajustó el monóculo. Sentar al responsable frente a él y revisar su trabajo era una táctica que el cardenal de Mare usaba para domesticar a sus subordinados. Incluso si solo revisaba sin decir nada, el subordinado se ponía nervioso. Era una forma perfecta de domesticar a la gente sin decir mucho. Pero su segunda hija dijo, si no hay nada que hacer, me iré, lo que significaba que o era inmadura y no entendía la situación actual, o no le temía al cardenal de Mare. Era una de las dos. En cualquier caso, el cardenal de Mare, al darse cuenta de que la revisión de los libros no funcionaba, cerró los libros con un golpe seco. No. Esto lo veré más tarde. Hablemos primero. Ariadne sonrió radiantemente. El cardenal pensó que esa sonrisa le molestaba. Está bien. Era la calma que había adquirido al trabajar como regente interina del Palacio Carlo, no como la segunda hija ilegítima de la familia de Mare. Se rumorea en la capital que tienes una cantidad muy grande de grano. Será una exageración típica de la capital. Ella sonrió. Aunque no parecía que pudiera salirse con la suya con la modestia, era de buena educación mostrar un poco de humildad al menos una vez. Yo también lo creía, pero Su Majestad el Rey lo mencionó personalmente. ¿De qué tamaño es esa cantidad? El cardenal de Mare fue directo al grano sin rodeos. Molesto por la sonrisa de Ariadne, ya no tuvo consideración por su hija.
Hablar de cosas triviales y adornar la conversación es una actitud que se adopta al tratar con personas menos cercanas, personas a las que se debe respeto, o personas que están por encima de uno. En la opinión del cardenal, Ariadne no era ninguna de esas tres. Pero Ariadne se mantuvo firme y resistió la pregunta del cardenal. ¿Por qué sería importante el tamaño exacto? Por ahora, tengo suficiente para alimentar el centro de ayuda del hogar, pero todo se usará para eso. Ariadne. Los ojos verdes del cardenal se entrecerraron. Llegaste a Carlo desde la granja de Bérgamo a principios del año pasado, sin un céntimo. Tu madre. El cardenal, que por costumbre había mencionado a Lucrecia, se calló. Lucrecia ya no era la dueña de la casa, ni la madre de Ariadne. Yo te protegí de Lucrecia cuando te molestaba con los gastos de manutención. No del todo. Ariadne murmuró para sí misma. La gente tiende a sobreestimar lo que ha hecho. Pero eso no era un vicio personal del cardenal de Mare, sino un vicio de la especie humana. Ella decidió darle ese crédito a su padre. Era cierto que el cardenal había protegido a su segunda hija de las garras de su madrastra hasta cierto punto. Según tengo entendido, tu fortuna personal no existe, salvo por las donaciones de la difunta reina y algunas monedas de oro de ducados. Entonces, ¿de dónde vino toda esta gran riqueza? Y además es una riqueza que se ha acumulado desde que te confié los libros de contabilidad de la casa. Entrecerró los ojos y miró a su segunda hija. No he dicho nada hasta ahora porque pensé que estabas manejando los asuntos de la casa con astucia. El cardenal soltó el punto principal. Si la fuente de tu riqueza es la fortuna familiar, ¿no es lo que has ganado también, al final, fortuna familiar? Dijo con firmeza. Si es fortuna familiar, es justo que yo conozca su magnitud. Seguramente también habrá libros de contabilidad relacionados con el grano. Entrégame los libros. Ariadne se paró erguida frente a él y sonrió. Fue una buena deducción, padre. Unas profundas arrugas aparecieron en el entrecejo del cardenal de Mare. Pero el capital para comprar el grano no es propiedad de la familia de Mare. ¿Qué dices? Decir que no tengo otras propiedades aparte de las donaciones de Su Majestad la Reina es incorrecto. Ariadne había entrado al estudio del cardenal de Mare llevando una gran caja. Abrió la tapa de la caja y sacó la primera de las armas de hoy. Un resplandor deslumbrante llenó la habitación. Esto es el corazón del mar azul. Era el corazón del mar azul que Ariadne había dejado en manos del representante Caruso a cambio de un préstamo de 70.000 ducados. Tan pronto como sus ganancias por la venta de grano superaron los 70.000 ducados, ella le pagó esa cantidad al representante Caruso y recuperó el corazón del mar azul. Ella no confiaba en nadie. Debía eliminar lo antes posible todo lo que pudiera apretarle el cuello. Sí, padre, es el corazón del mar azul. Es, sin lugar a duda, mi propiedad personal. El cardenal de Mare no podía entender por qué Ariadne había sacado ese collar. Quizás quería decir que había vendido el collar para pagar el grano. Pero el collar estaba aquí. Ariadne pronto resolvió la curiosidad del cardenal de Mare. Empeñé este collar y usé ese dinero como capital para comprar trigo en todo el país desde la primavera pasada. Estás realmente loca, ¿cómo piensas engañar al rey? El cardenal de Mare se horrorizó. Si esta información llegaba a oídos de León III, no se quedaría de brazos cruzados. Ya estaría buscando una excusa para ponerle las manos encima a Ariadne, y si esto llegaba a oídos del rey, había una gran posibilidad de que hiciera algo como encarcelarla por un crimen de lesa majestad. Pero Ariadne no se sorprendió. Lo recuperé tan pronto como tuve la oportunidad. Todos los documentos relacionados fueron quemados. Aquellos que conocen este hecho me deben mucho de varias maneras. Estrictamente hablando, tenía rehenes. Ariadne aún no había enviado a Petruchia a casa. No es que no quisiera gastar el dinero de la familia de forma segura, pero no dijo mi padre que no. Antes de la muerte de la reina Margarita, Ariadne le había preguntado al cardenal de Mare si podía usar la fortuna familiar para comprar trigo para ayudar a la gente. Exactamente, me dijo que podía gastar hasta 1.000 ducados, será eso aproximadamente una parte del dinero que movilicé. Por cierto, lo usé para pagar el alquiler del almacén. Ariadne estaba dispuesta a devolver esa cantidad a casa. Pero no todo. Pero el límite que mi padre me permitió era hasta ahí.
Al final, yo misma gestioné el dinero y yo misma compré las cosas. Al final, el grano que tengo y el dinero de la venta de ese grano son puramente mi propiedad personal. Es mi propia fortuna que yo misma he creado. Ja. El cardenal de Mare resopló. ¿Crees que podrías haber creado esa fortuna sin la protección de la familia? Ariadne recorrió con la mirada el brillo del deslumbrante zafiro sobre el escritorio de la biblioteca y respondió lentamente. Habría sido difícil, pero no lo habría logrado de alguna manera. Ella jugueteó con el libro de contabilidad y dijo. Seré sincera, en el medio pedí prestados unos 5.000 ducados por un tiempo. Por supuesto, los he repuesto todos, pero 6.000 ducados sí tuvieron el esfuerzo de la familia de Mare. Agradezco la gracia de mi padre. Le haré una recompensa adecuada. Sin embargo, Ariadne miró directamente al cardenal de Mare y dijo. Las ganancias finales son mi propiedad. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué planes tiene con eso? El cardenal de Mare no respondió a la pregunta sobre sus cálculos y estalló en ira. Mientras estés en la familia, tu vida y tus gastos deben seguir las órdenes de la cabeza de la familia. Pero su segunda hija no cedió ni un ápice. ¿Debería casarme e irme? Ja. Ahora, en este momento, eso se había convertido en lo que más temía el cardenal de Mare. Perder la gallina de los huevos de oro a manos de otra familia. Él volvió a presionar a su hija con fuerza. ¿No sabes que un matrimonio sin la orden de la cabeza de la familia es nulo? Era cierto. Un matrimonio sin el permiso del padre no era bendecido, y si el padre protestaba formalmente ante la casa a la que se había llevado a su hija, el matrimonio podía ser anulado y la hija devuelta a casa. La propiedad que se había llevado también regresaría a casa. Pero no hay regla sin excepción. Si hay una orden de Su Majestad el Rey, se puede casar sin la orden de la cabeza de la familia. Ahora dices eso. Por supuesto, León III no le señalaría un pretendiente a Ariadne. Y mucho menos al hombre que Ariadne quería. El hombre que ella quería estaba en el campo de batalla al otro lado del mar. También había opciones más realistas. Ariadne sonrió con los ojos y dijo. Además, no desaparece el derecho de recuperación del padre si hay hijos entre el marido y la esposa que se casaron sin permiso. También era la razón por la que las parejas que se fugaban tenían hijos primero. Si vivían escondidos hasta que naciera el niño, podían convertirse en una pareja completa. Estás diciendo cualquier cosa con esa boca abierta. El cardenal de Mare, siempre tranquilo, no pudo soportarlo más y golpeó el escritorio con la palma de la mano. Estás amenazando con irte de casa con cualquier don nadie delante de tu padre. Como no me dan un lugar en la familia, no tengo más remedio que buscar una solución desesperada. La voz de Ariadne también se elevó. Padre, ¿me consideras tu hija? ¿Qué? Atacado desde una dirección completamente inesperada, el cardenal de Mare miró a su hija con una expresión extraña. Te alimenté, te vestí y te traje a la capital para criarte como la hija de una noble familia. Él le había dado a Ariadne todo lo que podía darle a una hija ilegítima. El cardenal pensó que esto era una insubordinación y una protesta ingrata. Podría haberte dejado en la granja de Bérgamo toda tu vida. Por supuesto que te cuidé porque te consideraba mi hija, porque dices ahora estas tonterías. Pero la voz fría de Ariadne no cedió. En una audiencia privada con Su Majestad el Rey, Su Majestad dijo esto, hay un título que le prometí al cardenal de Mare. Una arruga gruesa como un gusano apareció en la frente del cardenal de Mare. Escuché que lo otorgaría este invierno. Y mi padre ni siquiera me lo insinuó. Eso significa... Ariadne miró directamente al cardenal de Mare. No es que mi padre tiene la intención de darle ese título a mi hermano Hipólito, y no a mí. El cardenal de Mare, que había estado frunciendo el ceño con dureza, estalló en risas en este punto. Ja 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 ja. Ariadne frunció el ceño y miró a su padre. Era la misma cara que su padre había puesto justo antes. Las expresiones de padre e hija cambiaron en un instante. ¿Fue por eso que te comportas así? El cardenal de Mare contuvo la risa y le dijo a su hija. No eres una hija.